Buen día, apreciables estudiantes. Es un gusto poder llegar a sus hogares a través de este medio. Vamos a desarrollar una clase que tiene que ver con literatura hispanoamericana. Para dar inicio a la clase vamos a desarrollar 3 preguntas en nuestro cuaderno de apuntes para poder ir desarmando este tema. La primera pregunta es, ¿qué es literatura? Respondamos la pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué países se encuentran enmarcados en Hispanoamérica? Siguiente pregunta. ¿Qué me gustaría conocer del tema literatura hispanoamericana? Respondamos entonces. Muy bien. A partir de sus conocimientos vamos a ir desarrollando este tema. Vamos a poder observar que realmente es un breve paseo por el tema, ya que es muy amplio. En sí, la literatura hispanoamericana se desenvuelve en 20 países y que necesitaríamos semanas y semanas para tratar del tema, pero en esta oportunidad lo vamos a tratar de sintetizar. Está desarrollado dentro de un espacio del siglo XIX y parte del siglo XX. Tenemos el modernismo y especialmente el llamado boom, que será el movimiento que da a conocer el mundo de la literatura. Vamos a desarrollar el tema por medio de las características, las etapas y los autores. Las realidades hispanoamericanas que marcan su literatura, dentro de ellas están el mestizaje racial y cultural. La cultura americana, que es una mezcla de lo indígena y lo español y lo europeo. La naturaleza. La presencia de una naturaleza grandiosa, excesiva y poderosa que impone al hombre. La justicia social. Los problemas económicos y la inestabilidad política que van a influir en los temas de las obras y en la implicación de los problemas de los escritores. Bueno, vamos a ir partiendo con las etapas. Dentro de las etapas, la literatura hispanoamericana comienza realmente cuando Colón llega a América en 1942. Pasará por varias etapas hasta llegar al siglo XX, donde alcanzará su madurez y esplendor, conquistando así al resto del mundo. Tenemos pues la primera etapa, que es el colonismo. En el colonismo, la literatura de este momento destaca especialmente las obras didácticas y las crónicas, por ejemplo, de Bernal Díaz del Castillo, conquistador e historiador español. El Inca Garcilaso de la Vega, historiador peruano que narró la historia de los incas. El dominico Fray Bartolomé de las Casas, misionero e historiador.
Algunas lecturas recomendadas son dos textos sobre la pobreza, don Juan Manuel y Calderón de la Barca. La otra etapa es de la independencia. Independencia abundan obras patrióticas, literatura y política que están muy relacionadas con la gran preocupación de la situación social y una profunda crítica moral. Desarrollo del costumbrismo. En 1816 aparece la primera novela escrita en Hispanoamérica, Periquillo Sarmiento, del mexicano Joaquín Fernández Lizardi. Tenemos la siguiente etapa, que es la consolidación. Llega el romanticismo en la década de 1830 y se abandonan las formas neoclásicas. Se continúa con el costumbrismo. Aquí los autores destacados cultivan por notables periodistas que muestran gran interés por la política: Juan Montalvo, Eugenio María de Hostos. La siguiente etapa es el modernismo. En la etapa del modernismo se cierra la etapa de consolidación en la década de 1880. Este fue un momento de renovación cultural y literaria que defienden la estética como principal función de la literatura frente a la utilidad. Se nota la influencia de las tendencias europeas con el simbolismo. Muchos modernistas fueron poetas, aunque también se creó un nuevo estilo en prosa que llegó a influir notablemente al estilo de los escritores españoles. En esta tendencia, algunos autores relevantes son Juan Martí, Julián de Casal, Manuel Gutiérrez Nájera, José Asunción Silva y Rubén Darío. Algunas lecturas recomendadas son Marita de Baile y Sonatina. El siglo XX, en relevancia, la tendencia de la poesía. En esta etapa se enmarca el modernismo. A finales del siglo XX y de la mano de Rubén Darío nace el modernismo. En 1888 se publica Azul y en 1896 Prosas profanas. También encontramos el posmodernismo. La muerte de Rubén Darío en 1916 marcó el final del modernismo. En realidad, la poesía tomó caminos diferentes y variados. Por un lado, una poesía humana caracterizada por este estilo. Dentro de estos autores tenemos a Gabriela Mistral y Juana de Ibarbourou.
Entonces, que tiene la literatura hispanoamericana. Durante buena parte del siglo XX, la narrativa sigue las bases tradicionales, que es el realismo y el naturalismo del siglo XIX, pero aunque más lentamente de la poesía, fue encontrando una expresión propia. Dentro de estos establecemos la novela regionalista, realista. Sus características fueron que siguieron la narrativa realista naturalista del siglo anterior. Las obras maestras son de La Vorágine, del colombiano José Eutanasio Rivera. La renovación de la narrativa de los años 40 a 60, el nacimiento de la nueva novela americana. Dentro de sus características son la temática rural, que va siendo sustituida por los problemas del mundo urbano, sociales y existenciales, que denuncian el colonialismo y el capitalismo. Una unión del realismo y la fantasía. La influencia de la novela europea y norteamericana. Por ejemplo, Joyce, Kafka, le dieron una nueva idea novelista hispanoamericana. Dentro de las otras obras y autores podemos mencionar Las lanzas coloradas del venezolano Arturo Uslar Pietri, La invención de Morel, El señor presidente, José Luis Borges. Algunas lecturas recomendadas de Jorge Luis Borges son Los dos reyes y Los dos laberintos, La casa Asterión. Y en fin, es una amplia gama de autores y obras que podemos destacar de la literatura hispanoamericana. Bueno, para poder sintetizar toda esta información, la actividad que se va a desarrollar como tarea para esta semana es que ustedes en casa elaboren un mapa conceptual de los autores y las obras de la literatura hispanoamericana. Es la tarea que está asignada. Bueno, a modo de resumen, entonces, la literatura hispanoamericana está enmarcada por etapas. Estas etapas son el colonismo, la independencia, la consolidación y el modernismo. El siglo XX se puede determinar por la poesía, y acá sufrieron variantes por el modernismo y el postmodernismo. La narrativa está muy asociada siempre con la forma de escritura de la literatura del siglo XIX, que era el realismo y el naturalismo. Esto es lo que tiene que ver con el tema de literatura hispanoamericana. Y para evaluar sus conocimientos necesito que ustedes realicen un breve resumen del tema que hoy hemos analizado en esta clase. Espero les haya gustado el tema y pues hayan aprendido brevemente todo lo que tiene que ver con la literatura hispanoamericana. Gracias por su atención. Hasta luego.